Si el dólar, el S&P 500 y el Nasdaq confirman mi tesis, Bitcoin todavía no ha tocado fondo. Bitcoin va a seguir cayendo. Hoy vamos a analizar el S&P 500, el Nasdaq y el gráfico de las 7 magníficas contra el dólar. Y un gráfico espectacular, el S&P 500 sin la influencia de las 7 magníficas. Al final te voy a decir hasta dónde puede caer Bitcoin y los niveles de invalidación basados en mi tesis y en los datos que vamos a ver a continuación, no adivinando. Quédate hasta el final. Vamos, antes de entrar a los gráficos traders, vamos a ver los fundamentales. Vamos a ver los eventos más importantes del calendario económico del día de hoy. Aquí de este lado yo tengo el calendario económico y estoy viendo que el PIB del cuarto trimestre de 2025, la economía creció solamente un 1.4% anualizado. Es una caída drástica en frente del 4.4% del trimestre anterior. Ya esperábamos un 2.8%, pero aún así bajamos a la mitad, un 1.4% traders. Y por otro lado tenemos la inflación. Estamos hablando que es el indicador favorito de la Fed en el que se basan para tomar decisiones de recorte de tasas de interés. Hoy estamos viendo un dato interesante, un 0.4% mensual arriba. Obviamente es un dato retrasado de diciembre, estamos viendo el dato de diciembre, pero esto ya sitúa la inflación subyacente en el 3% interanual. Este dato es más alto de lo previsto y esto complica el recorte de las futuras tasas de interés. Y ya sabemos cómo los mercados de activos de riesgo, como son las criptomonedas y las tecnológicas, sufren porque el mercado entra en un modo de risk-off. No quieren estar expuestos al riesgo. Esto al final pone a Wall Street con datos mixtos. Por un lado tenemos el sector tecnológico que está sufriendo y por otro lado tenemos el repunte que ha tenido el sector energético gracias al petróleo. Entonces hoy vemos que la economía de Estados Unidos, por un lado, se está debilitando, se está enfriando muy rápido, pero la inflación no está cediendo lo suficiente. Estos datos van a hacer que la Fed tenga una posición muy complicada ahorita para su reunión en marzo. En resumen, esto pone a Estados Unidos en esta inflación. Es decir, estamos viendo un enfriamiento más rápido de lo normal en la economía de Estados Unidos, pero también estamos viendo que la inflación no ha cedido lo suficiente. Y esto pone a la Fed en un papel muy difícil para marzo. Al estar confirmando que la inflación del PCE está sobre un 3%, que es superior a lo que estábamos esperando, la posibilidad de que la Fed baje las tasas de interés en marzo prácticamente no existe. Y eso va a afectar directamente a Bitcoin, porque Bitcoin se ve favorecido con la liquidez y con las tasas bajas. Y con las tasas altas que tenemos actualmente, los inversores se van a ir por activos mucho más seguros como los bonos del tesoro. ¿Y dónde creen que van a obtener la liquidez? Van a estar vendiendo sus posiciones de riesgo en Bitcoin y tecnológicas para irse a refugiar a los bonos. Y también la narrativa del oro digital de Bitcoin se está viendo afectada. Fíjense, tenemos un PIB de solo 1.4%. Esto nos da claramente una pista de que la economía se está enfriando. E históricamente, cada vez que la moneda fiat, el dólar, pierde poder adquisitivo debido a la inflación, la economía real se ve estancada. Y esto hace que algunos inversores volteen a ver esos activos como refugio. Y aquí es donde entra el tema de la narrativa de Bitcoin como refugio de oro digital. Con las condiciones actuales del mercado, eso no va a pasar. Al menos no ahorita. Hoy lo que estamos viendo es que Bitcoin sí o sí depende de Wall Street. Estamos viendo que efectivamente esa misma adopción institucional de la cual teníamos grandes expectativas funciona como un arma de doble filo, porque las instituciones están aquí para ganar dinero y en el momento en que no estén ganando dinero van a retirar sus inversiones, como ha pasado en los últimos datos. No tengo el dato exacto, pero alrededor de 8.500 millones de dólares en las últimas semanas. Y es normal, los grandes fondos están vendiendo sus activos especulativos, como las tecnológicas y cripto, para entrar en cosas más seguras como los bonos de tesoro, para cubrirse de la incertidumbre económica que tenemos actualmente. Dicho esto, ahora sí, vamos a ver los gráficos. Ok, vamos a iniciar con el gráfico del S&P 500. ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, no hay que ser grandes analistas para ver claramente que tenemos esta curva de agotamiento, que hemos visto cómo a partir de estos niveles se ha empezado a enfriar, se ha empezado a estancar el crecimiento del S&P 500. Vemos cómo las últimas semanas se ha hecho esta parte plana aquí arriba, ¿sí? Plana aquí abajo, metiéndonos en esta especie de rango. Esto es muy importante entenderlo. Vamos a ver el Nasdaq que tiene un comportamiento similar. El Nasdaq igual, comportamiento, curva de pérdida de momentum, parte plana. El Nasdaq se ve un gráfico todavía mucho más cansado, mucho más agotado y es obviamente debido a las empresas que componen el índice. Pero vean esto, o sea, realmente están viendo cómo tenemos aquí máximos iguales, cómo al parecer estamos llegando a una parte baja plana. Vemos cómo a través de esa simple línea de tendencia, aquí yo no hablo de operar rompimiento de línea de tendencia, aquí yo hablo únicamente de medir el momentum. Vean cómo el momentum bajista todavía se mantiene. Si bien aquí el momentum sí se ha retrasado poquito porque hemos tenido una separación interesante de la línea de tendencia, la ha rechazado. Y este rechazo ha conducido a lo que hoy tenemos, que es un
bajo más alto. Y esto nos podría dar una pista de lo que pueda ser el gráfico en los próximos días, que ahorita vamos a analizarlo un poquito más a fondo. Entonces, quiero que nada más que vean cómo se ve el agotamiento. Vamos a regresar al gráfico diario, cómo se ve el agotamiento en el gráfico diario en el Nasdaq y en el SP 500. ¿Y saben a qué se debe esto? Esto se debe gracias al declive que están teniendo las 7 magníficas traders. Las 7 magníficas traders controlan alrededor del 30% de todo el índice. Es decir, el peso del 30% de todo el índice están tan solo en 7 empresas. 493 empresas del SP 500 tienen el resto, el 70% restante. Y es aquí cuando entendemos el por qué estamos en esta parte plana. Y señores, esta parte plana tiene dos caminos. El primero es lateral, retroceso, caída a niveles técnicos. ¿Cuáles son los niveles técnicos? En el caso del SP 500, este nivel. Este es un nivel interesante que son alrededor de los 6.531 puntos en los que podría venir a visitarlos. Y en el caso del Nasdaq, vamos a regresar al Nasdaq, estamos alrededor de los 23.800 puntos aproximadamente. Entonces, son niveles técnicos que el precio claramente puede venir a visitar. Ahora, ¿por qué? Quiero que vean esto. Vamos a ver el gráfico solamente de las 7 magníficas. En este gráfico tengo a las 7 magníficas en contra del índice del dólar. Es decir, tenemos a Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla en contra del índice de dólar. ¿Y qué estamos viendo? Las 7 magníficas, déjenme eliminar esto antes de continuar para que yo se los pueda platicar por partes. Vean esto, bastante interesante. Este es el gráfico de las 7 magníficas. Obviamente es muy parecido al SP 500 y el Nasdaq por obvias razones. Ya entendimos que las 7 magníficas tienen alrededor del 30%, ¿sí? de todo el índice. Entonces, es normal que veamos un gráfico tan parecido. ¿Qué está pasando actualmente y por qué es un nivel importante? Y a partir de aquí podemos entender muchas cosas y saber qué puede pasar con Bitcoin en las próximas semanas. Tenemos claramente un retroceso en este pequeño canal. Lo que podría estarse formando es un retroceso ABC o también podría ser un ABCD y E, donde E tiene diferentes comportamientos. Ahora, normalmente un retroceso ABCD se da en torno a la onda correctiva 4 y suele ser cuando el mercado no está listo para marcar una direccional, es decir, cuando no hay una decisión entre la oferta y la demanda, el mercado empieza a hacer unos retrocesos mucho más complejos y alargarse en estos. Entonces, yo creo que en este momento el caso no es, lo tenemos que tener en la mira así como un escenario alterno, sí, pero donde estamos ahorita para mí es un escenario muy importante. ¿Dónde está el gráfico actualmente? Tenemos después de este canal que ya hemos visto claramente y este ABC, el precio está actualmente en los máximos que alcanzó en febrero del año pasado. Vean dónde efectivamente correspondiente a este mismo canal, ¿sí? Al mínimo de este mismo canal, donde tenemos altos más altos descendientes y bajos más bajos, ¿sí? También corresponde a este máximo, a este nivel de este fractal, donde el precio está reaccionando. Esto es crítico a nivel de análisis técnico, a nivel de estructura de análisis técnico. ¿Sí? Porque ahora nos enseña que cuando tenemos un rompimiento, este rompimiento, para considerarlo como un rompimiento válido y con fortaleza, no tiene que superar el máximo anterior. Es decir, si el rebote que tenemos aquí no visita la parte baja con cuerpo de vela, ¿sí? Y se mantiene por arriba, puede entrar y salir, pero no puede reclamar la parte baja. En el momento en que reclame la parte baja, este movimiento se invalida y automáticamente tenemos la posibilidad de que tengamos un retroceso más profundo y ya sabemos lo que eso significa para Bitcoin. Es lo que no queremos ver. Ahora, aquí no importa lo que queramos ver o lo que no, tenemos que ceñirnos a lo que nos está mostrando el gráfico, independientemente de todos los datos mixtos y todos los fundamentales, el gráfico, ¿qué nos dice? ¿Qué nos muestra? Porque aquí es donde podemos hacer plata. No con los fundamentales, no con el tema de la liquidez, no, en el gráfico. Todo eso que tenemos afuera, que la información que nos llega, tenemos que verla reflejada en el gráfico. Y aquí es donde tomamos decisiones. Entonces, vamos a verlo un poquito más libre, un poquito más de cerca. Estamos en un punto crítico. Estamos en un punto en el que las 7 magníficas tienen que respetar este nivel, ¿sí? Para no invalidarlo y no buscar o no pensar en retrocesos más profundos que de entrada serían a estos niveles. Vean cómo el SP 500 y el Nasdaq todavía no están en estos niveles de soporte, pero las 7 magníficas sí. Y aquí es donde entra la diferencia clave. Vean esto. SP 500, el nivel correspondiente sería este. En el Nasdaq, el nivel correspondiente sería este. ¿Dónde estamos? Todavía no hemos caído.
pero las 7 magníficas sí ya están ahí, ¿sí? Entonces, es importante que para que el SP500 y el Nasdaq no tengan retrocesos más profundos, las 7 magníficas tienen que reaccionar en estos niveles. Si no lo hacen, si no reaccionan a estos niveles y rompen este nivel que ahora está funcionando como soporte, estaríamos teniendo un retroceso más profundo en el Nasdaq y uno más profundo en el SP500, y eso va a llevar a Bitcoin todavía mucho más abajo. Mucho más abajo. Entonces, tenemos que entender que este movimiento que está pasando aquí en el gráfico es crucial para entender el comportamiento del S&P 500 y del Nasdaq en las próximas semanas, pero también para entender lo que puede pasar con Bitcoin en las próximas semanas, ¿ok? Ahora, vean lo interesante de esto y por qué le estoy mostrando todos los gráficos por separados. Hay que entender, y eso lo dije, las 7 magníficas dominan el 30% aproximadamente de todo el SP500. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, el ETF de XMAC, que descarta las 7 magníficas de la ecuación, es decir, tomo el SP500, le quita las 7 magníficas y tenemos este gráfico. ¿Qué estamos viendo? Si bien tenemos esta curva de agotamiento también, tenemos un momento todavía más alcista. Vean esto, vean este último pico aquí. Vamos a limitarlo, vemos esto, ¿sí? Interesante, tenemos momentum, tenemos fortaleza, tenemos tendencia alcista clara, clara. Es decir, tomamos el SP500 y le quitamos las 7 magníficas, ¿y qué tenemos? El comportamiento de las otras 493 empresas es alcista, claramente alcista. Lo que está pasando es que ese nivel de influencia que tienen estas 7 compañías están haciendo que el SP500 se quede plano o incluso retroceda estas últimas semanas. Vean esto. Este otro ETF lo que hace es asignarle el mismo porcentaje de valor a las 500 acciones, algo así como el 0.2% a cada una de ellas. ¿Y qué tenemos? Cuando le asignamos el mismo porcentaje de valor a las 500 empresas, ¿qué tenemos? Claramente un impulso alcista, una tendencia alcista, momentum alcista, fortaleza alcista. Más claro que el agua no puede estar. Las 7 magníficas están hundiendo a el SP500, al Nasdaq. Todo el sector tecnológico y de software y por consiguiente los de riesgo como Bitcoin están sufriendo debido a esto. Entonces, y eso quiero que figuren, eso quiero que tengan en la cabeza. Vean la importancia de por qué tenemos que entender que este nivel que estamos viendo en el gráfico ahorita, de las 7 magníficas en contra del índice del dólar, es clave. Ahora sí, vamos a Bitcoin, vamos a lo que nos gusta ver, vamos a Bitcoin, pero ya entendimos el contexto general del mercado. Vamos a Bitcoin. En Bitcoin ya sabemos que yo tengo una tesis bajista, se las he compartido, es pública, está en mis videos. Sabemos que para mí, Bitcoin está en un retroceso A, B y C. Y bajo esa tesis, para mí, a Bitcoin todavía le falta caída. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, tenemos que ver el contexto general del mercado, entender varios puntos y a la vez ver y medir estos datos mixtos que tenemos, porque por un lado ya vimos cómo el SP500 está entrando en una zona de pausa, en un posible retroceso, ya vimos cómo las 7 magníficas están en un nivel crítico que tienen que respetar, pero también tenemos que entender que Bitcoin, a pesar de que se ve influenciado directamente por ese tipo de activos, hay que entender que Bitcoin también tiene un ciclo propio. Y hasta hoy ese ciclo se ha cumplido. En octubre, a mediados entre el año 1 y el año 2 después del halving, llegamos al pico y ha iniciado un retroceso A, B o C. Este análisis está público en mi X, donde desde septiembre hablamos sobre esta corrección ABC que el día de hoy la mayoría ya está viendo. Déjenme limpiar el gráfico primero y vamos a ver primero qué estructuras grandes o mayores estoy viendo. Aquí hay dos muy importantes. La primera, un triángulo descendente. El rompimiento de un triángulo ascendente por lo general es hacia arriba, ¿ok? Ahorita vamos a ver esa parte y vamos a analizar el triángulo y cuáles son las expectativas que tengo con él. La otra figura que estoy viendo es esta, es un canal bajista. Un canal bajista en el que Bitcoin todavía está, ¿ok? Ahora, ¿en qué proceso estamos en cuanto al retroceso ABC? Bueno, el retroceso ABC tenemos A, B y C, pero hasta aquí ya terminó C. Bueno, ahorita vamos a medirlo utilizando Elliott para saber si Bitcoin ha hecho un piso sólido del cual tiene que rebotar. Aquí hay que tomar en cuenta
varios factores. Tenemos por un lado el chartismo, es decir, estamos viendo y analizando las figuras geométricas que se forman en el gráfico. Por un lado tenemos a Elliott y por otro lado tenemos el contexto general del mercado, tenemos los fundamentales y por otro lado también tenemos la ciclicidad de Bitcoin. Y tomando en cuenta todos esos datos, vamos a aterrizarlas en el gráfico para entender qué está pasando y cuáles son los próximos siguientes movimientos de Bitcoin a mediano y a corto plazo. Ok, he hecho un zoom en el gráfico y ahorita les voy a mostrar cuáles son los niveles de precios que estoy buscando según la estrategia. Vean esto. Para empezar, y ustedes saben que yo estoy ante un retroceso ABC. Es decir, tenemos A, B y C. Para mí C todavía no concluye. ¿Por qué no concluye? Porque lo que nos enseña la estrategia es que por lo general la extensión de C es igual a la extensión que tuvo A, es decir, un 100% de A. Y hoy medimos esa extensión. Es claro que todavía Bitcoin no ha tocado su piso. Vamos a medirla. Hay dos formas de hacerla. La primera y la más sencilla. Tomamos una línea de tendencia, trazamos del mínimo al máximo. Déjame cambiar de color. ¿Sí? Y lo que tomo es la arrastro de este B, punta de B, y vemos que más o menos estaría en los $52,600 el piso, ¿ok? Y la otra manera de medirlo es a través de la extensión de Fibonacci. Es decir, tomamos la herramienta, tenemos máximo, mínimo, máximo. ¿Dónde estamos actualmente? Este rebote se dio en torno al 78.6 de Fibonacci, alrededor de los $62,000. ¿Hacia dónde tiene que caer? Hacia el 100%. ¿Por qué? Porque ya entendemos que la mayoría de las veces un retroceso en zigzag ABC se extiende el 100% de A, es decir, en torno a los $52,300, $52,500. Ahora, ¿qué otros escenarios tenemos aquí? Aquí hay dos escenarios alternos. En primer lugar, sí puede haber una onda C trunca, es decir, una onda C que no llega al 100%. ¿Cuándo lo tenemos? Este escenario se da cuando la onda A es una onda A muy expansiva, es una onda A muy expansiva, porque a lo mejor por fundamentales de ese momento hizo que tengamos una onda A demasiado larga, ¿ok? En este caso, si tú me preguntas, Mike, ¿esa onda cómo la consideras? En mi perspectiva, en mi experiencia, no creo que tengamos una onda expansiva. Si bien es una onda larga, no lo suficiente como para pensar que el precio únicamente llegaría en torno al 78.6% Fibonacci. Para mí, a pesar de que es una onda larga, todavía el precio puede caer más hasta llegar al 100% de la extensión Fibonacci. Ahora, el otro nivel de invalidación es que rompa el 100% y tenga un retroceso más profundo. ¿Por qué? Bueno, muchas veces durante la formación de la onda C, el pánico es tan fuerte cuando tenemos un retroceso tan profundo que cualquier fundamental detona una cadena de acciones que hacen que el precio todavía caiga más. Algún fundamental que detone una presión de ventas excesiva, ¿sí? Como ya hemos visto en los ETFs, y además coberturas por fondos institucionales que todavía empujarían el precio todavía mucho más abajo. Algún fundamental puede pasar que genere pánico en los mercados y que empuje a Bitcoin a llegar al 127% o incluso al 161%, es decir, alrededor de los $24,000, $25,000. Mike, estás loco, Bitcoin no puede caer. Entiendo, mi proyección es alrededor del 100% de los $52,000, pero hay que entender el otro lado de la narrativa, la ciclicidad de Bitcoin. Aquí hay que tomar en cuenta que Bitcoin retrocede de un 85%, un 75%. Yo espero un retroceso de alrededor de un 70% en este máximo en este ciclo. Entonces yo estoy hablando en términos de la ciclicidad de Bitcoin. Si medimos a Bitcoin por ciclos, aún le falta tiempo y profundidad. Es decir, el retroceso que tenemos actualmente ha sido de un 52%. Yo espero todavía un retroceso de alrededor del 70% en Bitcoin, cuando menos. Y eso lleva a Bitcoin hasta los $37,000. ¿Sí? Por ciclicidad ya vimos el gráfico y ya sabemos, no estamos hablando sin fundamentos. Vemos que en el segundo halving, Bitcoin retrocedió un 84, un 85%. En el tercer halving, Bitcoin retrocedió un 77%. Aproximadamente en este halving le tocaría retroceder un 70%. Y vemos como en el mismo ciclo a Bitcoin le tomó a partir del año 2 180 días recuperarse, empezar a buscar el piso y de ahí empezar a buscar zonas de acumulación para después iniciar el mercado alcista. Aquí pasó lo mismo, 185 días después, Bitcoin llega al fondo,
Y ahí empieza a buscar acumulación y después inicia el proceso alcista. ¿Y dónde estamos actualmente? Tenemos todavía que terminar el año 2 y entre el 2 y el 3 buscar ese fondo para empezar a buscar la acumulación que nos dé el siguiente movimiento alcista. Y eso aproximadamente nos tomaría septiembre y octubre. Entonces, esa es la razón por la cual yo todavía estoy esperando un retroceso profundo. Ahora, vuelvo a lo mismo, hay demasiada información, datos mixtos por doquier, pero vamos a analizar más a profundidad de esto para entender mi tesis y saber hasta dónde puede caer y si es posible que toda esa información mixta juegue a nuestro favor y Bitcoin tenga una recuperación desde estos niveles. Aquí viene lo interesante. Ok, le he hecho un zoom al gráfico y he regresado otra vez todas esas líneas y rayas que tengo en el gráfico y les vamos a desglosar. Cada uno de estos elementos los vamos a desglosar, se los voy a ir explicando. Ya les mostré ahorita que estamos viendo en macro el canal bajista y la cuña ascendente, pero vámonos a ir todavía mucho más profundo. Vamos a concentrarnos en este último movimiento de Bitcoin que ha tenido a partir de aquí, ¿sí? Vamos a ver este en particular. Vean. Por lo general, un retroceso ABC en zigzag, como el que tenemos, es decir, este ABC en zigzag, tiene 5 ondas en A, 3 ondas en B y otras 5 ondas en C. Qué feo 3. Así. 3 ondas en C, perdón, en B y 5 ondas en C. ABC 5, 3, 5. ¿Ok? Por conteo de ondas internas, podemos darnos cuenta que C aún está inconcluso. Y aquí vienen las ondas internas. Tenemos la onda 1, tenemos la onda 1, la onda 2, la onda 3 y esta que está en formación es la onda 4. Porque lo que les comentaba yo hace un momento, en la onda 4, que es una onda correctiva del impulso principal, que en este caso es bajista, suelen haber formaciones A, B, C o D en triángulo. ¿Y qué tenemos aquí? A, B, C, D y aquí viene la E. Entonces, esto confirma claramente que es una onda 4. Por ley de la alternancia tuvimos una onda 2 ABC plana, entonces le corresponde una 4 compleja, ¿sí? Entonces, si ya sabemos que tenemos un posible ABCD en formación, vean esto. ¿Hacia qué niveles puede profundizar el retroceso de la onda 4? Para saber esos niveles, que en general es el 38.2 de Fibonacci, tomamos el inicio de la onda 3 al mínimo de la onda 3, ¿sí? Y vemos estos niveles marcados aquí, el 50% y el 38%. Los niveles en los que el retroceso se da es entre el 38 y el 50, como objetivo de alta prioridad número 1. Y como OAP u objetivo de alta prioridad número 2, están los niveles entre el 50 y el 61%, que son niveles de retroceso mucho más profundos. Pero si en este momento analizamos el impulso de la onda A en formación aquí, ya visitó los niveles por encima del 38.2%. Entonces, para mí, esto es un retroceso válido de la onda 4. Es una onda 4 válida, es decir, ya llegó a donde tenía que llegar. Ahora, a partir de aquí, ¿qué sigue? Bueno, vamos a bajar temporalidades a 4 horas para poder ver mejor el triángulo. Aquí en 4 horas vemos claramente cómo el precio se mete entre el 38 y el 50% de Fibonacci, cumpliendo así la teoría de Elliott de que la onda 4 por lo general retrocede en el 38.2% de Fibonacci. Ya estamos ahí. ¿Qué sigue? Ok, cuando tienes un impulso de la onda A a la onda B, ¿hacia dónde tiene que caer? Aquí de nuevo medimos con Fibonacci. Por lo general, la caída debe ser al 61.8%. Vamos a ver qué pasó aquí. Aquí medimos el mínimo y el máximo de la onda A. Y el retroceso que tuvo no llegó al 61.8. Estuvo entre el 50 y el 61. Podemos decir que quedó en el 50% de Fibonacci. ¿Qué pasa con esto? Si bien esto representa fortaleza a corto plazo, es decir, hubo una demanda muy interesante, una demanda más fuerte que una oferta, es decir, mucha gente le interesó comprar Bitcoin en estos niveles, eso hizo que el retroceso, o más bien el impulso de la onda A hacia la onda B, no sea tan profundo. Por lo general, retrocede hasta el 68% y el 70.5%.
nos quedamos en 61.8%. Pero esta misma fortaleza que vimos en la demanda a nivel técnico no es tan buena. ¿Por qué no es tan buena? Porque eso hace que nuestra figura de triángulo sea mucho más compacta. Y al ser más compacta, el tiempo de formación de la figura también disminuye. Y hay que entender, Elliot toma muy en cuenta niveles, tiempo y forma. Y es aquí cuando las cosas no cuadran. Vamos a verlo. Entonces, una vez que ya tenemos el retroceso formado de la A a la B, lo que seguiría un impulso de la B a la C. Y si estamos en un triángulo, por lo general, esta onda 4 vamos a ponerla aquí, que ya se concluyó, por lo general, el retroceso tiene que ser en torno al 61.8 de Fibonacci. ¿Ok? Vamos a verlo. 61.8 de Fibonacci de la onda A a la onda B. Ampliamos y de nuevo agarramos la herramienta, trazamos la herramienta y vemos que el retroceso que tiene está entre los niveles del 88.5 y 78.6, que quiere decir lo mismo que quiso decir aquí, fortaleza. Es decir, el retroceso que tuvimos acá, el impulso, perdón, que tuvimos acá, derivó en este retroceso que fue más allá del 61.8, dándonos obviamente esta formación que tenemos aquí arriba, que forma el triángulo que estamos viendo, pero ahora este mismo impulso que fue fuerte, tenemos que ver hacia dónde termina la formación de la onda D, es decir, de la onda A, B y de B a C y ahora de C a D. Esta formación no determina. De nuevo, tomamos la misma herramienta de B a C. ¿Hacia dónde fue el retroceso? Vean los niveles del retroceso. 78.6 y 88.5. ¿Qué quiere decir? De nuevo, que la demanda le está ganando a la oferta. Es decir, hay más presión vendedora ahorita que la que hubo aquí. Sin embargo, la afectación de crear un triángulo más estrecho aquí ya se dio. Entonces, por mucha demanda que tengas, si tenemos que respetar la figura, tiene que retroceder en torno a estos puntos y no tocar B, o más bien no invalidar B con un rompimiento, ¿sí? Y hasta ahorita se ha cumplido. Y después de la onda D, que sigue la onda E. Y esta onda E es la que suele ser más engañosa. ¿Por qué engañosa? La onda E normalmente va al retroceso del 50%. Entonces vemos que llegó efectivamente al 50%. Ahí llegó, ahí reaccionó. Esta onda E ya concluyó, Mike. ¿Qué sigue después? Eso vamos a responder ahora. Esta onda E suele ser engañosa por dos motivos. En primer lugar, porque puede ser efectivamente una onda E trunca, es decir, que no complete el triángulo hacia la parte de arriba, ¿sí? O en su momento que rompa el triángulo con un volumen descendente, con un volumen inferior a lo normal, pero que no rompa A. Puede romperse, pero no A, porque si rompe A, aquí ya estaríamos invalidando la figura de ABCD, el de triángulo, y posiblemente estemos entrando a una formación Wyckoff, ¿ok? Ahora, si invalida, perdón, si rompe C, es muy probable que con la misma vuelva a entrar, sea lo que se conoce como un fake breakout, un rompimiento falso de la línea tendencial, en este caso de la figura del triángulo. La rompería para volver a ingresar. Ahora, normalmente, si el escenario se cumple, es decir, tenemos A, B, C, D y E, a partir de aquí, el escenario principal sigue siendo bajista. ¿Por qué? Porque ya confirmamos que hasta ahorita se está respetando y no se ha invalidado esta figura. Por lo tanto, el escenario principal, hasta que se invalide, es que venga a extenderse al 100% de A, es decir, en torno a los $52,000. Ahora, eso no es malo, a pesar de lo que pueda aparentar un retroceso en Bitcoin, eso no es malo a nivel técnico. ¿Por qué no es malo a nivel técnico? Porque si tenemos un retroceso, voy a regresar al gráfico diario, si tenemos un retroceso en torno a los $52,000, este retroceso posiblemente nos esté mostrando, obviamente, un bajo más bajo, pero una posible divergencia RSI. Y esta divergencia RSI nos mostraría claramente la fortaleza que tiene Bitcoin para rebotar
y entonces ahí sí, viniendo a buscar la parte baja de este canal alcista o incluso la parte baja de esta cuña alcista que tenemos en macro, al venir a buscar estos niveles, ya daríamos por completada la onda 5 y además tendríamos una divergencia alcista, lo que aquí sí nos daría pauta a pensar en otra recuperación. Ahora, ¿hacia dónde? Bueno, para responder vamos a ver el gráfico brevemente del heatmap que les tengo hecho de la recuperación de Bitcoin. Aquí está este heatmap, perdón. Este heatmap tiene precisamente esa función. Tiene la función de entender que la recuperación que tiene Bitcoin tiene que pasar por varios niveles de dificultad. Es decir, dejando fuera la ciclicidad de Bitcoin, vamos a dejar fuera de la ecuación el ciclo de Bitcoin. Vamos a trabajar únicamente con los datos mixtos macroeconómicos, con los fundamentales que tenemos, ¿sí? Si realmente esa liquidez está entrando, si realmente van a haber beneficios ahorita para ciertos sectores y eso se va a pasar a Bitcoin, esto que tendríamos después de este movimiento podría ser el inicio de una recuperación después de un retroceso ABC. ¿Qué sigue después de un retroceso ABC? Bueno, sigue la continuación de la tendencia principal y después de este movimiento tenemos el retroceso ABC. A, B, C. Y después de ABC tendremos la continuación del movimiento principal, de la tendencia principal. 1, 2, 3, 4 y bueno, 5. ¿Ok? Eso seguiría después de completar este retroceso ABC. Ahora regresando a lo que les comentaba hace un momento. Hay que tomar en cuenta el precio, hay que tomar en cuenta la forma, hay que tomar en cuenta el tiempo. El tiempo también es importante. Entonces, si dejamos fuera de la ecuación la ciclicidad de Bitcoin, efectivamente, al ver el barrido aquí abajo y la divergencia, pensaríamos en una zona de recuperación y ya vimos los niveles importantes a recuperar. El más importante a recuperar a corto plazo sería que Bitcoin venga y reclame la parte inferior de los $98,000. ¿Por qué? Porque reclamando esta parte superior, aquí nos estaríamos dando fortaleza y tendríamos una muy alta probabilidad de al menos venir a buscar el máximo anterior. Pero siendo honestos, hasta ahorita lo único que tenemos en cuenta es que la ciclicidad de Bitcoin sigue funcionando. Entonces, basado en la ciclicidad y ahora sí tomándola en cuenta, perdón, para el análisis, ya entendemos que le falta tiempo. Pero tú acabas de decir, Mike, que después de un retroceso A, B o C, se continúa con el impulso. Claro, después de un retroceso A, B o C, cuando al mercado le falta tiempo, ¿tiempo para qué? Tiempo para madurar, tiempo para decidir, tiempo para acumular o para redistribuir. Cuando al mercado le falta tiempo, empieza con formaciones y retrocesos complejos y pasamos de un ABC a lo mejor a un WXY o a un WXYXZ. Entonces, ya hablamos de retrocesos mucho más complejos que su única función es acumular tiempo y darle tiempo a que una formación Wyckoff bien estructurada se dé en zonas de interés para acumular y ese sí ya podríamos pensar que en el rompimiento a la alza de esta zona que se daría por la parte baja de acumulación ya vendría una nueva tendencia alcista. Entonces, por ello es importante tener los escenarios bien definidos. Para mí, mi escenario principal es que Bitcoin va a seguir cayendo. ¿Dónde? Al menos a los $52,000. Si hay un escenario donde tengamos fundamentales que incentiven la presión bajista, que metan miedo en el mercado, Bitcoin se puede extender hasta el 127 o incluso el 161%, que además concuerdan con el escenario de ciclicidad, donde por ciclicidad en tiempo y en profundidad, Bitcoin puede llegar a esos niveles. Estamos hablando de un retroceso de un 70% aproximadamente. Se puede extender hasta septiembre u octubre, ¿sí? Entonces aquí tengo esta línea marcada, donde esta línea marcada verde representa el tiempo máximo que podríamos pasar en un retroceso. A partir de aquí, no me refiero a que Bitcoin lo que tiene que hacer es empezar a subir, sino que después de toda esta caída, Bitcoin puede estar en una fase de consolidación, una fase de acumulación, donde tendríamos que centrarnos en ese lateral con Wyckoff y analizar ese lateral para tratar de detectar las mejores oportunidades a la alza. Ahora, mi escenario principal a corto plazo, Mike, es bajista hasta los 52,000. ¿Ok? ¿Qué lo invalida? Lo invalida este escenario donde estamos actualmente. Lo invalida esta onda. Esta onda es la que puede invalidar ese escenario. Es decir, si rompe hacia arriba y rompe A, lo invalidamos y entramos automáticamente a un lateral que su única función es acumular más tiempo. Y si lo rompe para abajo, vamos a continuar con pues ahora sí que mi escenario principal. Pero ¿qué pasaría? Si llega a mi escenario principal,
De nuevo aquí se dan dos vertientes, o la recuperación que buscaríamos en B, es decir, después de un retroceso A, B, C o concluso, continuaríamos con la tendencia principal alcista y empezaríamos una serie de impulsos retrocesos otra vez que efectivamente nos podrían generar un máximo más alto, un nuevo máximo, un nuevo all-time high, o el mercado entra en un periodo donde requiere más tiempo y empieza a hacer formaciones mucho más complejas, retrocesos mucho más complejos. Vamos por partes. Me encantaría decirte cuál de todos esos escenarios va a ser el preciso que va a pasar y en qué momento. Pero como analistas y especuladores entendemos que no controlamos el mercado, fluimos con él, fluimos con él. Y en este momento el mercado lo que me está mostrando es que hasta ahorita mi proyección A, B, C, D o E se está cumpliendo. El siguiente paso es lo que nos va a decir qué hacer. Entonces, si E se mete y me rebasa estos niveles y me invalida C y después me invalida A, ahí platicamos y volvemos a analizar con otra formación, ¿sí? Pero en este momento yo no lo puedo dejar bajista porque ya tenemos una formación A, B, C, D y una E que se está desarrollando. Entonces, mientras la E se desarrolla, si E ya me llegó a niveles de reacción, lo que tengo yo que hacer es que en temporales menores, 1 hora, 15 minutos, ver la formación del precio, la estructura de precio y los niveles de invalidación de la onda E. Por el momento, para mi Mike, todavía le queda tiempo para abajo y el movimiento puede ser después de la onda E un movimiento hacia arriba o que la onda E termine barriendo arriba, tengamos una pequeña manipulación y otra vez para abajo. Listo, traders, por mi parte es todo. Para mí era importante que entendiéramos el contexto general del mercado en el que estamos, que entendiéramos el por qué todavía, a mi consideración, todavía tenemos un retroceso más profundo. Ya vimos que todavía la onda C todavía está inconclusa por conteo de ondas internas, son 5 ondas, esto claramente es una onda 4 y ahora estamos esperando una caída que me rompa el mínimo de los 60,000, aproximadamente los $52,000, o al menos un doble piso y ver una divergencia con el RSI. Llegando a estos niveles hacia abajo con el RSI o la invalidación rompiendo el máximo de la onda A, volvemos a analizar y volvemos a proyectar el siguiente movimiento de Bitcoin. Por mi parte es todo, les mando un fuerte abrazo, un saludo, que el volumen los acompañe.